Voy a empezar a grabar al tiro. Ahora sí, ya estamos grabando, perdón, lo había olvidado completamente. Eh, entonces les contaba, en la prueba de transición ingresa sobre todo del siglo XIX en adelante, cuando Chile ya pasa a ser independiente, ¿verdad? Eh, la persona que está aquí complicada porque no habíamos grabado antes, no importa, justo la anterior no ingresa en la prueba de transición, así que justo llegó en el momento adecuado. Ya, siglo XIX, parte del capitalismo industrial. ¿Qué es lo que pasa acá? El capitalismo industrial es más o menos lo que tenemos hasta el día de hoy, ha cambiado en ciertas características, pero les digo, es lo más importante de la historia. Acá, recordar brevemente, porque yo creo que todos ustedes saben lo que es el capitalismo industrial, le da potencia a la propiedad privada, por ejemplo. Chiquilles, la propiedad privada a nosotros hoy día nos parece algo como súper común y corriente, que casi que yo me compro algo mío y nadie me lo puede quitar. Pero en tiempos de la colonia, ¿quién tenía derecho a la propiedad privada? Si de hecho los indígenas o los esclavos, por ejemplo, se transformaban ellos mismos en propiedad. ¿Mm? Entonces el capitalismo industrial va a traer esto de la noción de la propiedad privada. Por ejemplo, imagínense, acá de hecho se acaban los reyes. De hecho, recordemos que así como se genera el capitalismo de tipo industrial, en paralelo se genera la Revolución Francesa. Y de ahí en adelante, los países, ¿cierto? De aquí en adelante los países van a tener cada vez menos reyes. ¿Mm? Cada vez menos reyes. ¿Y por qué? Porque el rey no respetaba la propiedad privada. El rey decía, todo este país es mío. Todo esto es propiedad personal del rey. Y ahí los burgueses, que los vamos a ver al tiro, los dueños de la empresa van a decir, no, pues a nosotros no nos convienen las monarquías, nos conviene la república, nos conviene la democracia. ¿Mm? Por eso es que durante el siglo XIX, en términos económicos, se caracteriza por el capitalismo. Si ustedes después cuando quieran estudiar, quieren seguir complementando, en términos políticos ya dejan de tener importancia los reyes, empiezan a tener más importancia las repúblicas democráticas, donde se pueden hacer negocios tranquilos porque el rey no se mete en esos negocios. ¿Mm? Propiedad privada, innovación tecnológica, además con la industria, por supuesto que como los productos se venden en las ciudades y además la población empieza a crecer y se empieza a ir a las ciudades porque ahí está el empleo, otra característica en términos sociales es que se empieza a generar un proceso de migración campo-ciudad. La gente que vivía en el campo, en Europa, ahora durante el siglo XIX empieza a irse a vivir a las ciudades. ¿Qué va a traer también el capitalismo industrial? Básicamente va a generar una sociedad de clases sociales, chiquillos. Por eso es que les digo, siglo XVIII o siglo XVII, todos los siglos de la colonia era una sociedad de castas. Mi rol dentro de la sociedad la definía mi sangre, mi etnia. Si yo soy indígena, puedo trabajar acá nomás. Si yo soy mestizo, puedo trabajar en la hacienda. Si yo soy español criollo, voy a ser dueño de la hacienda. Si yo soy español peninsular, voy a trabajar para el Estado, para el rey. Con el capitalismo industrial esto cambia, porque básicamente ya no importan las castas sociales, porque ahora como hay propiedad privada, el trabajo capitalista es a través de un salario. A mí me pagan en función de mi cantidad de trabajo. ¿Mm? Eso es algo del capitalismo. Y por ende se van a fundar las principales dos clases sociales del siglo XIX, que van a ser por una parte los burgueses y por otra parte el proletariado, ¿no? Eso es lo fundamental de la industrialización. ¿Qué es lo que va a pasar también esto? Que como la gente va a migrar hacia las ciudades, se va a empezar a dar cuenta ahora que están todos juntitos y ya no están en el campo, que estos proletariados van a tener una desigualdad económica demasiado grande en relación a los burgueses. Mientras más burgueses habían, más proletariados llegaban a trabajar. Mientras más rico se hacía el burgués, más necesitaba mayor cantidad de trabajadores. Y por ende, si un burgués se hace muy rico, es un burgués contra miles de proletariados. Por ende, podríamos decir que era casi obvio que los proletariados se iban a empezar a contar y iban a decir, oye, pero nosotros somos mucho más que los burgueses. En una de esas deberíamos exigir lo que es justo, que la riqueza se distribuya de manera más igual. ¿Mm? Y eso va a generar las primeras revoluciones, lo que le denominamos la cuestión social. Eso se los dejo por si quieren profundizar los aspectos sociales. Estamos sobre todo en los aspectos económicos. ¿Ya? Ahora, también, ¿qué es lo que va a pasar con los burgueses y los proletariados? Como les decía, la cuestión social que implica pobreza, desigualdad. Acuérdense que la cuestión social implica los proletariados trabajando muchas horas al día, sin seguro laboral, sin descanso dominical, con explotación infantil. Los niños cumplían 8 años y se ponían a trabajar. Y esta cuestión social que va a empezar a generar, por ende, en el capitalismo, que los capitalistas, para poder mantener su ganancia, van a decir, chuta, le vamos a tener que pagar más al proletariado y por ende vamos a ganar menos. ¿Cómo podemos ganar más sin seguir explotando tanto al proletariado? Ah, dijeron los burgueses en ese tiempo de Europa, ¿no? ¿De dónde sacamos a esta gente? Vamos a buscarla a otros continentes.
porque así como no podemos explotar acá a los europeos porque los proletariados me van a hacer una revolución comunista, sí puedo ir a explotar a los africanos y a los asiáticos con la excusa cultural de que los blancos somos superiores que los negros, con la excusa de que nosotros somos católicos y ellos no tienen religión, entonces son bárbaros. Eso genera otro proceso histórico, se los comento por si quieren complementar después su línea de tiempo, que yo les recomiendo que lo hagan para estudiar para la prueba de transición, el imperialismo, que era cuando los países europeos fueron a dominar África y Asia, y como algunos países van a tener más territorio que otros, van a empezar a pelearse por estos intereses económicos de quién consigue más recursos naturales, quién consigue más rutas comerciales, y eso a la larga va a generar la Primera Guerra Mundial, que podríamos decir es lo que empieza el siglo XX, pero para que, como tengamos una cronología más redondita, es lo que le pone fin a las características propias del siglo XIX, ¿no? La Primera Guerra Mundial. A eso nos llevó la industrialización a largo plazo. Vamos a terminar lo del siglo XIX con lo que pasó en Chile, y así después vamos a poder hacer unas preguntas. Espero que se entienda entonces, ahora ya no tenemos este capitalismo mercantil del rey, ahora tenemos el capitalismo industrial. ¿Qué pasaba en Chile entonces ahora que ya no existe el rey, considerando que en 1810 nosotros nos independizamos? Lo primero, chiquillos, lo primero que tienen que entender de la historia de Chile, ¿qué es lo que pasó en Chile? Nosotros mantuvimos un sistema capitalista que tuvo diferentes momentos, los vamos a ver al tiro. Pero lo primero que hay que constatar, cuando nosotros nos hacemos independientes del rey de España, ¿qué es lo primero que hace la primera junta de gobierno de Mateo Toro y Zambrano, y después esto lo ratifica Bernardo Higgins, José Miguel Carrera? Libertad de comercio. Recordemos que quienes hacen la revolución de la independencia en Chile eran los dueños de las haciendas, los españoles criollos, ¿no? Entonces, estos dueños de la hacienda ya estaban chatos de tener que venderle todo al rey porque ellos sabían que si le vendían a Inglaterra, que recordemos que durante el siglo XIX se está haciendo la industrialización. Entonces, países como Inglaterra, como Francia, como Alemania, que se están industrializando, están teniendo mucha más plata que España. Le podían comprar el producto más caro. Entonces, estos dueños de la hacienda que hicieron la independencia, Bernardo Higgins, insisto, José Miguel Carrera, estos a ellos les va a convenir la libertad de comercio. Y ahí sí que vamos a hablar de que el capitalismo nace en Chile con total libertad, podríamos decir, dentro de lo que el capitalismo permite, ¿no? Después de la independencia vienen muchos momentos, ciertas, muchas crisis, muchas guerras, pero básicamente se empieza a estabilizar cuando aparecen estas cosas. Entre 1831 y 1861, no es necesario que se memoricen las fechas, pero es para contextualizarnos, van a estar los gobiernos conservadores, entre el 61 y el 91 los gobiernos liberales, yo espero que ojalá estén empezando a recordar materia que vieron en años anteriores, y sobre todo a fines ya del siglo XIX, que es lo que estamos viendo, cuando se acaban los gobiernos liberales, vamos a ver el sistema parlamentarista. Cuando después de la guerra civil con Balmaceda, los diputados por primera vez tengan más poder que el presidente, y todo eso va a funcionar más. Ahora, en este contexto del siglo XIX, recordemos, ya somos independientes, ya tenemos libertad de comercio. ¿Cómo va a funcionar la economía en Chile? En primer lugar, vamos a mantener la producción y exportación de materias primas. Recordemos, en el siglo XVIII, ¿qué dijimos? El principal producto era el trigo. Bueno, durante el siglo XIX, como les decía, se mantiene la hacienda, entonces el principal producto de Chile sigue siendo el trigo. Es decir, como recordando la materia de la clase anterior, ay, perdón, viene mi perrita, fuera, fuera. ¿Qué es lo que pasa? Que como la hacienda se mantuvo en el tiempo, durante el siglo XIX también seguimos produciendo trigo, y lo que es mejor aún, un proceso que se llamó la fiebre del oro, por aquí en torno a 1850, en California y Australia. Estos países, ¿qué es lo que empezaron? Empezaron a vender oro, ¿sí? ¿Y cómo produjeron oro? Se hicieron millonarios, no produjeron nada más, todos los trabajadores campesinos se fueron a trabajar a la industria del oro. ¿Quién le podía producir oro al mundo? Los chilenos, porque producían trigo en las haciendas. Entonces empezaron a vender tanto, y como necesitaban vender más trigo, de hecho, eso va a explicar que durante este siglo también, por acá por 1880, le quiten la tierra a los mapuches para tener más tierras cultivables de trigo, y después se van a expandir hacia el norte. Chiquillos, entonces, característica fundamental de la economía del siglo XIX chileno, se producen materias primas. Se va a seguir produciendo el trigo, pero además le vamos a sumar algo más que es súper importante para la historia económica de Chile, para que lo entiendan. Se va a descubrir el mineral de Chañarcillo, eso da lo mismo, pero básicamente entonces van a ser los orígenes de la minería en Chile. Vamos a empezar a producir plata y también cobre en muy bajas cantidades.
Entonces, básicamente durante el siglo XIX chileno, ¿qué se produjo? Materias primas, todavía no tenemos ni cerca la industria. Fíjense que en el siglo XIX están todos los países europeos industrializándose. Chile, ¿qué es lo que pasa? Sigue trabajando en el campo, sigue trabajando trigo. ¿Qué es lo que pasa con Chile? Que sigue trabajando ahora en las minas, pero que siguen siendo sectores rurales, que no están en las ciudades, ¿verdad? Produciendo plata y cobre. Y luego va a marcar el siglo XIX chileno también un acontecimiento importante. Cuando ya está terminando, en torno a 1880, se va a generar esto que está acá, la guerra del salitre, ¿verdad? Vamos a pelear porque en el desierto de Atacama no se sabía muy bien de quién era, vamos a pelear con nuestros hermanos peruanos y bolivianos, y por ende después de esta guerra del salitre, nosotros vamos a ganar todas estas zonas del norte de Chile, que en ese tiempo no eran de Chile, y vamos a poder producir masivamente el salitre, que como ustedes saben se conocía como el oro blanco porque era un mineral que generaba mucha riqueza. Y ahí otra vez ahora, durante este tiempo que se conoce como el sistema parlamentarista, es decir, a fines del siglo XIX y a principios del siglo XX, Chile básicamente va a vivir del salitre. Otra vez, economía concentrada en el sector primario de la economía. Extraemos recursos naturales, materia prima. El salitre es una materia prima. ¿Qué más necesitamos también? Comprender que era una economía totalmente capitalista. El Estado no se metía, dejaba a los empresarios trabajar tranquilos. ¿Cuáles eran los empresarios? Los empresarios del campo, los empresarios dueños de la hacienda, los antiguos criollos, y también empresarios extranjeros. Porque como ellos, los políticos chilenos tenían el poder en la hacienda y en los campos, siguieron produciendo ahí, se quedaron abajo de la industrialización, se quedaron abajo de la tecnología que era tan importante para la industria, porque ellos en el campo, como no les pagaban a los inquilinos, se podían quedar ahí tranquilos. Y por ende, ¿a quién le dejaron la intromisión de trabajar la industria, sobre todo minera, aunque fueran industrias primarias, pero sobre todo la industria minera? A los empresarios extranjeros, sobre todo a los ingleses, a los franceses, a los holandeses. Y estos ingleses que partieron con estas minas, luego con la explotación del salitre, por supuesto que se van a hacer de la mayor cantidad de riquezas minerales. Entonces el salitre va a estar explotado por empresarios extranjeros, los ingleses sobre todo, ya para que ahí lo anoten mucho en la prueba, porque cada vez que les pregunten por la economía del salitre les van a preguntar algo así. ¿Y quiénes explotaban mayormente la economía en Chile? Los ingleses y sobre todo empresarios extranjeros. En ese sentido, otra vez, no vamos a hacer una economía proteccionista que cuide al empresario local, no vamos a hacer una economía que le cobre grandes impuestos a los empresarios, para nada, impuestos muy chiquititos, y además vamos a hacer una economía abierta en el sentido de que durante todo el siglo XIX chileno los empresarios extranjeros podían llegar y venir al país. Alguien me estaba preguntando acá en el chat una cosita, y es que ¿cuándo se empezaron a industrializar? Pregunta acá Florencia, los españoles, ¿y por qué lo dejaron? Chiquillos, porque por algo, recuerden que cuando nosotros estamos en 1810 y nosotros nos podemos independizar, es pues que España estaba en crisis. ¿Y por qué los españoles estaban en crisis? Porque ellos porfiados seguían creyendo que la riqueza estaba en el oro y seguían creyendo que el sistema político eran los reyes. En cambio, países como Inglaterra, como Francia, como Alemania, ya estaban en otra. Eso de los reyes y eso del oro da lo mismo. Ahora lo que pega son los burgueses, lo que pega es la economía industrial, ¿no? Entonces los españoles se quedaron atrás y dejaron de ser una potencia económica y dejaron de ser tan importantes. Durante el siglo XIX, de hecho, el país más importante del mundo era Inglaterra, que es donde nació la industrialización. Y de hecho, los ingleses se vinieron a Chile a explotar nuestro salitre, ellos que sabían tanto de industrialización. Y los ricos chilenos, que eran estos dueños de la hacienda, que es lo que decían, oh, que vengan los extranjeros porque ellos nos tienen que dar civilización. No le vamos a decir a los indígenas que exploten el salitre, pues ellos son bárbaros. ¿Mm? Ahora, por ende, si los empresarios ingleses explotaban el salitre, el Estado solo se va a encargar de cobrarles pequeños impuestos. ¿Sí? Y con esos impuestos financiaron infraestructura productiva, financiaron caminos, ¿cierto? Se avanzó harto en Chile en esos tiempos, puertos, mecanizaron los puertos, se van a crear muchas líneas de ferrocarriles. El salitre va a crear un avance en ese sentido en Chile, pero ojo, porque trae también cosas que trajo la industrialización en Europa. Solo que 100 años después, ¿ven? Nosotros estamos acá finalizando el siglo XIX, estamos empezando el siglo XX, pero como también el salitre va a generar los procesos de migración campo-ciudad, es decir, la gente que antes trabajaba en la hacienda, ahora con esta promesa de que el salitre es el nuevo negocio rentable, esta gente que está en el campo se va a ir hacia las ciudades, ¿no? Hacia las ciudades salitreras y hacia las ciudades grandes que fueron receptoras en el fondo de la riqueza que generaba el salitre, intentando buscar trabajo.
Una vez que lleguen a las ciudades se van a dar cuenta de que en realidad el trabajo que le ofrecía este sistema capitalista era bien miserable. Recuerden que los trabajadores del salitre, que generó mucha riqueza, pero los trabajadores les pagaban con fichas, ¿no? Entonces esto, 100 años más tarde de lo que fue en Europa, que fue a principios del siglo XIX, en nuestro caso a fines del siglo XIX, se va a generar también nuestra propia cuestión social y también se van a generar las primeras grandes protestas populares en Chile. Eso es básicamente el siglo XIX. Seguimos con una economía capitalista, básicamente exportación de materias primas, muy pocos impuestos a los empresarios. A principios del siglo XIX producíamos trigo y algunos productos de la minería, hacia fines del siglo XIX salitre. Pero este salitre va a generar también los primeros problemas políticos sociales en nuestro país, sobre todo en la ciudad. ¿Ya? Chiquillos, hasta acá dudas, consultas, acabo de resumir 4 Sí, siglos, así que sería lo más normal que tuvieran dudas. profe, sobre una pregunta que me salió ayer en el ensayo, y respecto a lo de los ingleses cuando vinieron acá a Valparaíso, al sur, ¿tuvieron gran influencia como en la cultura chilena a largo plazo? Porque sé Sí, que hubo algo como del mate, que antes la gente acá compartía la bombilla y que los ingleses llegaron a decir, uy, no, por favor, no. Pero aparte de eso, no sé qué más. desconozco el dato de la bombilla Kiara, pero por supuesto que tuvieron influencia cultural. De hecho, en la prueba de transición, si les preguntan como cuál es la influencia de los extranjeros, yo acá les cuento como casi como puras cosas malas de los extranjeros, pero van a decir que tuvieron una influencia cultural muy importante. Básicamente, ¿en qué? Qué buena pregunta Kiara, porque me ayuda también como tips para la prueba de transición. En primer lugar, ¿qué es lo que más frecuentemente aparecen en este tipo de pruebas? Que los extranjeros nos ayudaron a explotar y a descubrir nuestras riquezas nacionales. Eso es lo primero. De hecho, a descubrir hablan algo así como exploraciones geográficas, incluso hablan como exploraciones científicas, porque como los extranjeros básicamente venían a hacer plata, a hacer dinero, venían a hacerse la América, literalmente, ¿no? Entonces venían a buscar riqueza a nuestro país. ¿Y qué es lo que hacían? ¿Cuál era la diferencia entre los ingleses y los chilenos, por ejemplo? Que los ingleses ya habían pasado por el proceso de industrialización. Entonces ellos manejaban tecnología y sobre todo manejaban la ciencia de una manera en que la élite chilena de ese tiempo no tenía idea. Por eso es que miraban para arriba a los extranjeros, por eso es que los ponían en un altar, ¿no? Porque ellos ya manejaban cosas que nuestra clase política en ese tiempo no manejaba. Y lo segundo es que por supuesto van a tener influencia en todo lo cultural e intelectual. Por ejemplo, todas las corrientes políticas que se dieron durante el siglo XIX, cuando los liberales peleaban con los conservadores, cuando se formó la Sociedad de la Igualdad, aparece Francisco Bilbao, aparece Santiago Arcos, todos estos personajes como que iban en contra de Diego Portales, ¿no? Ramón Freire. Bueno, ellos se impregnaban de lo que le contaban los europeos. Oye, allá en Francia hubo la media revolución. Oye, allá en Inglaterra se está organizando el Partido Laborista y los trabajadores quieren ir en contra de los gobernantes. Y acá los chilenos decían, oh, y te podéis traer unos libros y empezaban a leer autores extranjeros, la poca clase Pero, política que en ese tiempo profe, podía leer. como que al final, hola, disculpe. Hola, hola. Al final ellos como que lo único que hicieron fue pensar a futuro y claro, no servía nada que ellos escribieran libros, leyeran si al final también la gente que aquí de Chile era súper analfabeta, pues no sabía ni siquiera leer, no, nada, o sea, trabajaban, entonces al final su cambio fue como a futuro, por así decirlo, porque como en ese entonces no fue como ningún aporte, fue como una oposición amarilla, por así decirlo, pues. O sea, usted Pero la podrá élite decir eso. política igual no era analfabeta, pues sí. Tipo, la gente que leía eso acá en Chile era como gente que había así recibido Gente cuica, educación. en verdad. Claro, voy a intentar contestarle a Sí, los puro dos. pico. Lo primero, esos cuicos que sabían leer, chiquillas, recuerden, durante los tiempos de Portales, que era esta constitución autoritaria, ¿cierto?, de Diego Portales, ¿cuántos podían votar en Chile? El 1%, porque de hecho solo podían votar los que sabían leer y escribir. Esos eran el 1%. El 1%. Esa gente más o menos sabía leer en Chile, para que nos hagamos una idea. Ahora estoy de acuerdo con lo de la Maca cuando dice que fueron poco aporte en el sentido como de, por ejemplo, generar mejores condiciones para la sociedad. Pero recordemos que ellos tenían una ideología en su cabeza que era capitalista y en Inglaterra tampoco es que los proletarios vivieran muy bien, al contrario, por algo eran proletariados, ¿no? Entonces ellos, y de hecho en el siglo XIX era poco común que la gente fuera marxista o anarquista, todo eso explotó más bien Eran en el liberales siglo... más que nada. Claro, eran liberales, esa era su ideología, y el liberalismo plantea la libertad, no la igualdad, ya lo hemos dicho un montón de veces. Entonces, como plantea la libertad y no la igualdad, ellos efectivamente sentían que estaban haciendo un aporte. Si bien no solucionaron la pobreza directamente, generaban empleo, ¿no?
Por ejemplo, me preguntaban por los aportes de los ingleses. En ese sentido, aporte económico como descubrir riquezas. Ahora, una vez que se exploten esas riquezas, ¿para quiénes son los beneficios? No, queda claro que para los más poderosos. Si el siglo XIX chileno es básicamente un siglo de élite, los pobres seguían siendo muy pobres, de hecho no sabían escribir y de hecho prácticamente no participaron de la política. Recién en el salitre, a principios del siglo XX chileno, hace más o menos 100 años, recién ahí los pobres se empezaron a organizar. Durante el siglo XIX podríamos decir que políticamente no existía, ¿ya? Y les comentaba, trajeron ideas del liberalismo, de estas revoluciones liberales, no es que hayan traído ideas comunistas, y por supuesto que aportaron a la cultura, que me decían acá que, por ejemplo, aportaron a las comidas, por supuesto. Los ingleses, por ejemplo, se adueñaban de cerros completos en Valparaíso. El Cerro Alegre se creó básicamente para recibir a los ingleses, vivían solo ingleses, se compraron el cerro entero. Y uno cuando va a Valparaíso y pasa por los cerros más bonitos, uno dice, oye, qué bonito este cerro. Bueno, era porque básicamente lo construyeron los extranjeros. En el sur de Chile lo mismo, cuando uno va al sur y ve ciudades como súper bellas que tienen una arquitectura completamente diferente a las zonas de acá de la zona central que fueron fundadas por españoles, allá en el sur fueron fundadas por ingleses y por alemanes sobre todo. Por eso es que uno la encuentra tan bonita y hay otras formas de comer en el sur, el Kuchen, la cerveza artesanal, eso lo trajeron los alemanes. ¿Ah? ¿Por qué acá en Chile se toma tanto tecito? Bueno, porque el tecito lo trajeron los ingleses básicamente durante el siglo XIX, por lo menos ahí se empieza a ser más frecuente. Antes los sectores populares, como decía la Kiara, tomaban básicamente mate, u otro tipo de hierbas que se utilizaban para acompañar el agua caliente, pero durante el siglo XIX también aparece el tecito, ¿no? Ese tipo de cosas también las trajeron los extranjeros, así que más allá como de las influencias, porque podríamos nombrar muchas, lo importante es que si preguntan por las influencias culturales, las influencias políticas de los extranjeros, probablemente les van a preguntar porque quieren que ustedes respondan que sí influyeron y que sí que trajeron cosas positivas, que trajeron cosas educacionales. Les cuento, por ejemplo, chiquilla, durante el siglo XIX se fundan, no sé, las primeras universidades públicas, la Biblioteca Nacional, el Instituto Nacional, se fundan cuando nosotros ya somos independientes, ¿cierto? Durante el siglo XIX, cuando se acaba la colonia. ¿Mm? Ya, pero ok, ¿y qué pasa con esto entonces? Por ejemplo, el primer rector de la Universidad de Chile es Andrés Bello, venezolano, ni siquiera era chileno. ¿Quién siguió a Andrés Bello en la rectoría después de la Universidad de Chile cuando sale Andrés Bello? Ignacio Domeyko, y Domeyko era polaco. ¿Mm? Entonces, efectivamente, la élite más intelectual se va a nutrir sobre todo como de ideas extranjeras. Si nosotros queremos ser críticos, básicamente es porque ellos no querían valorar su cultura local. Podríamos decir que eran como chupamedias del extranjero. Pero porque, claro, en ese tiempo ellos en Europa tenían mayor acceso a la cultura, habían desarrollado universidades desde la Edad Media, incluso toda la cuestión, y en comparación a ellos, nosotros todavía éramos un país pobre en términos culturales, no habíamos tenido nada parecido a eso. No sé si se entiende. Esto no quiere decir que los europeos sean superiores a los indígenas, pero en ese contexto en específico, la clase política chilena confiaba más en la cultura de los europeos que en la cultura de los indígenas. No sé si aclaro la duda que Ara, Maca. Sí, profe, gracias. ¿Ninguna otra duda, chiquillas, para que continuemos con esta línea cronológica? Parece que no. No, nada. Ya. Entonces, vamos a seguir. Ya vimos el siglo XIX, me estoy tomando harto tiempo, pero bueno, me parece que esto es muy fundamental que ustedes se tengan el mapa claro, porque insisto, por ejemplo, Sí, también otra profe, cosa, si gracias. ustedes van complementando el proceso, no sé, siglo XIX, ya saben las características económicas, ya saben las características políticas. Conservadores y liberales no fueron muy democráticos, fueron bien autoritarios, no participaba el pueblo. ¿Qué cosa podríamos complementar acá? Todavía la iglesia sigue siendo importante. De hecho, la iglesia sigue, Chile en este tiempo era un país oficialmente católico. En términos culturales, por ende, la iglesia es muy importante. En términos de distribución social, por ejemplo, tenemos una sociedad que ya no es de castas, pero sí tenemos una sociedad en donde los ricos son muy ricos y básicamente son o los empresarios extranjeros o los dueños de la hacienda, y los pobres son muy pobres, porque trabajan sin que les paguen en la hacienda, y si llegan a trabajar en el salitre les pagan con fichas, ¿no? Entonces tenemos una sociedad completamente desigual. Durante el siglo XX, chiquillas, esto va a cambiar completamente. Esto sí que el siglo XX en ese sentido es un siglo muy novedoso porque va a cambiar. Vamos a partir viendo lo que pasa en el mundo, primero, otra vez, y el siglo XX es tan profundo que lo vamos a dividir en dos mitades. Ya primero vamos a ver lo que pasa en la primera mitad del siglo XX y luego nos vamos con lo más reciente.
Primera mitad del siglo XX, entonces, chiquillos, ¿qué pasaba en el mundo? Ya dijimos, en el mundo, la industrialización y este afán de conseguir más recursos, de conquistar nuevos países, va a terminar con la Primera Guerra Mundial. Cuando acabe la Primera Guerra Mundial, justo acá en 1918, ¿verdad? En el mundo, ¿qué es lo que va a pasar? Entre 1918 y 1929 se forma esto que conocemos como los locos años 20, ¿m? Donde Estados Unidos tenía como toda la importancia, Estados Unidos participó en la guerra, pero la guerra no fue en su territorio, entonces Estados Unidos se estaba echando vientecito, mientras todos los países europeos estaban en la ruina, podríamos decirlo así. ¿M? Ahora, entre este periodo, ¿qué es lo que va después? ¿Cómo va a terminar estos locos años 20? Con este año que es fundamental, la crisis del 29, ¿no? ¿Qué se genera aquí? Debería haberlo puesto, no sé por qué no lo puse. La crisis de 1929 va a ser fundamental porque todo este capitalismo de tanta libertad, ¿no? De tanto desparpajo, la gente llegaba y consumía lo que quería en los locos años 20, hasta las dueñas de casa, los taxistas, no sé, los empleados que de muy poca monta que ganan menos en Estados Unidos, durante los locos años 20 compraban acciones en la bolsa de Nueva York. Si no tenían plata, se endeudaban. Esa era la locura del capitalismo, se endeudaban para comprar. Bueno, todo eso empezó a crecer, las acciones se inflaron especulativamente, es decir, no había tanta plata tampoco en Estados Unidos como para vender las acciones tan caras. Eso va a generar la crisis de 1929. Y en la práctica eso, ¿qué genera? Porque va a ser marcante para el siglo XX completo. En primer lugar, que algunos países que ya habían empezado algunos procesos de totalitarismo un poquito antes de la crisis del 29, como Rusia y sobre todo como Mussolini en Italia, ahora se van a profundizar, ¿no? Y Mussolini después de la crisis del 29 se va a hacer más fuerte porque va a decir, ah, ven, la democracia, esa democracia liberal que tanto le gustaba a la gente del siglo XIX, ¿verdad? Esto de los empresarios y que los empresarios tengan sus propios partidos políticos, ¿verdad? Eso no resulta, dice Mussolini, y queda comprobado. Así que acá nosotros vamos a implementar el fascismo. Lo mismo va a decir Hitler en Alemania, ¿no? Ah, nos gustó ponernos el Tratado de Versalles, nos decían que confiáramos en la democracia, ¿y de qué? Si la democracia solo nos hunde y nos dejó en la pobreza después de la crisis del 29. Aparecen los totalitarismos en el mundo. En paralelo, además, ¿qué es lo que empieza a pasar? En la Unión Soviética se había ya formado el comunismo, por acá se hizo la Revolución Rusa, pero acá se consolida la Unión Soviética, y sobre todo después de la crisis del 29. Mientras todos los países capitalistas estaban mal, ¿verdad? El primer país en el mundo que se hizo comunista, que fue Rusia, cuando llega la crisis del 29, ellos también se estaban echando vientecitos y decían, ah, no, que decían que el capitalismo era lo mejor del mundo, nosotros somos comunistas y a nosotros no nos tocó la crisis. ¿Mm? ¿Y qué pasó también en la generalidad de los países capitalistas y sobre todo en Estados Unidos? Que después de la crisis del 29, ¿qué es lo que van a decir los políticos capitalistas de la época? Y esto es lo novedoso del siglo XX. ¿Qué es lo que van a decir? Que pucha, el capitalismo es bueno, nadie lo discute, van a decir los gringos y algunos países europeos, nadie discute que el capitalismo sea bueno, pero si no hacemos que el Estado se meta más en la economía, va a terminar pasando otra vez la crisis del 29. Entonces necesitamos que el Estado se haga más parte de la economía, que empiece a financiar ciertas cosas que las personas no pueden llegar por el solo hecho de dejar a la oferta y la demanda libre, ¿no? Necesitamos que el Estado cubra algunas partes. Y de hecho, para poder salir de la crisis, como estaban todos los empresarios quebrados, como estaban los bancos quebrados, la única fórmula económica que encontraron para salir de la crisis fue que el Estado le diera plata a los empresarios y que el Estado le diera plata a los bancos. Entonces, cuando se haga esto, ahora los economistas van a empezar a decir, oye, no es tan mala idea que el Estado empiece a asegurar ciertas cosas. Y se va a formar esto que ya lo vimos en la clase pasada, ¿no? Que es un tipo de economía, el estado de bienestar, que es capitalista, ¿verdad? Es un capitalismo, los empresarios pueden funcionar bien y todo, pero en el estado de bienestar, lo habíamos dicho, es una economía progresiva. Se le cobran más impuestos a los empresarios y menos impuestos a la gente. Y como se le cobran más impuestos a los empresarios, con esa plata se financia educación, se le financia salud, se le financia vivienda, etcétera, etcétera. Aparece por primera vez en la historia, después de la crisis del 29, esto que conocemos como estado de bienestar. Y que yo diría que en la mayoría de los países europeos se mantiene hasta el día de hoy. En Australia, en Alemania, le dan todos a los ciudadanos, hasta casa, ¿cierto? Casa, educación, salud. En España, por ejemplo, ahora tienen como algunos problemas económicos y cachen el problema económico que ellos tienen. Pues el problema económico es que a los cesantes el estado de bienestar les da un bono de cesantía que es tan grande que al final a la gente no le conviene trabajar si le están pagando un bono, ¿no?
Entonces al final el bono es tan grande que la gente no trabaja y al final como que vive de la plata del Estado, al final el Estado, como tiene que hacer mucha plata, ¿no? Se desangra, podríamos decirlo así, para financiar todos los subsidios de cesantía y al final eso genera inflación, porque anda mucha plata circulando, ¿no? Ya habíamos entendido en la clase pasada lo que era la inflación. Entonces aparece en la historia este estado de bienestar. Ahora, estado de bienestar y comunismo, básicamente los totalitarismos con Hitler y Stalin, ¿qué es lo que va a empezar? Otra vez van a intentar expandirse y eso va a generar que entre el 39 y el 45 tengamos la Segunda Guerra Mundial. Eso es básicamente la historia del siglo XX europeo. En este mismo tiempo, ¿qué pasaba en Chile? Y acá vamos a completar al tiro la primera mitad del siglo XX. Hasta acá más o menos, yo puse acá una flecha más o menos característica. Si esta flecha tuviera quizá un año, debería ser 1938. Se los voy a comentar por qué. ¿Qué es lo que pasó acá? Que durante estos años, mientras Estados Unidos estaba en los locos años 20, muy felices, y cuando se estaba acabando la Primera Guerra Mundial, Chile se fue al carajo. Porque recordemos, por eso es que es importante que tengan más o menos el mapa mental en la cabeza. Recuerden que durante la Primera Guerra Mundial se inventó el salitre sintético. Entonces Chile, no entendiendo nada, como ellos solo vendían materias primas y la plata del salitre se la llevaban los empresarios extranjeros, en lugar de quizá haber invertido esa plata en fomentar otras industrias para que no fuéramos tan dependientes del salitre. Como nunca lo hicimos, una vez que los europeos inventan el salitre sintético que se inventa en Alemania, se empieza a expandir ese salitre sintético que se vendía mucho más barato que el chileno y cumplía el mismo rol. Al final nadie le va a querer comprar salitre a Chile y Chile automáticamente se empobrece. En la práctica, mucha inestabilidad económica, mucha inestabilidad política, por supuesto que eso va a generar movimientos políticos, movimientos sociales, incluso en este tiempo a principios del siglo XX, acuérdense, matanza a la Escuela Santa María, huelga de Valparaíso, la huelga de la carne en Santiago, Asamblea Constituyente, insisto, incluso en este tiempo nos va a servir para promulgar la Constitución de 1925, que por fin le va a dar fin a la Constitución de Diego Portales. De hecho, si lo preguntan, chiquillas, otro tips para la prueba de transición. ¿Cuándo Chile deja de ser oficialmente un país católico? Acá, 1925, ¿no? Con esta constitución. Los gobiernos liberales durante el siglo XIX le habían quitado importancia a la iglesia, de hecho habían hecho las leyes laicas, no sé si las recuerdan, la ley del registro civil, el matrimonio civil, cementerios laicos, etcétera, etcétera. Ahora, pero aún así, aunque los liberales en el siglo XIX habían hecho cosas, oficialmente Chile seguía siendo un país católico. Ahora eso se acaba. ¿En qué va a terminar esto? La Constitución, de hecho, va a cambiar algunas cosas y va a permitir cambiar un poquitito más el sistema económico. ¿Cuándo se va a terminar de cambiar el sistema económico? Después de 1938, cuando asuman los gobiernos radicales. Y ahí yo creo que esta materia la tienen un poquitito más fresquita porque la deberían haber visto en tercero medio, ¿no? El modelo ISI. ¿Qué significa literalmente industrialización por sustitución de importaciones? Se va a generar sobre todo cuando se cree la Corfo, la Corporación de Fomento. Y fíjense lo cuático que es esto. ¿Por qué se crea la Corfo? Es un organismo estatal que va a apoyar a los empresarios nacionales. Es decir, básicamente estamos diciendo que este modelo que en Estados Unidos se empieza a implementar de estado de bienestar, ahora se va a intentar implementar en Chile. ¿Cuál va a ser esta característica del modelo ISI? Como dice acá, industrialización por sustitución de importaciones. Eso dice el modelo ISI, es decir, en lugar de nosotros estar importando todo en el extranjero, como siempre fue durante el siglo XIX, nosotros vendíamos, no sé, trigo, vendimos cobre o vendemos salitre durante el siglo XIX, ¿verdad? Con esa plata del salitre teníamos que comprar en el extranjero todo lo demás que necesitáramos. Entonces éramos dependientes de los países extranjeros. Por eso es que cuando viene la crisis del 29, Chile se va al carajo. De hecho, Carlos Ibáñez del Campo ni siquiera alcanza a terminar su gobierno. Después de la crisis del 29 hay hasta un gobierno socialista que dura 12 días. Imagínense la embarrada. Entonces, después de toda esta reflexión y considerando que incluso en Estados Unidos dijeron el Estado es necesario que sea más importante, los gobiernos radicales van a decir lo mismo en Chile. El Estado tiene que ser más importante. Vamos a tener un estado de bienestar. Vamos a tener una economía más proteccionista de los empresarios locales. Y eso quiere decir, como vimos la clase pasada también, que les vamos a cobrar más barreras arancelarias a los extranjeros. En las fronteras del país, por ende, vamos a intentar cobrar barreras arancelarias a los extranjeros para que los productos extranjeros sean más caros en Chile. No es que queramos joder a los consumidores, es que la idea es que los productos chilenos estuvieran más baratos que los extranjeros. De tal manera de que los chilenos compraran productos chilenos y así beneficiamos a los empresarios nacionales que dan empleo de mejor calidad para las personas.
Entonces el modelo Easy básicamente consistía en una mezcla entre el Estado y los empresarios, pero sobre todo los empresarios chilenos. Yo creo que ustedes más o menos cachan bien cómo funciona el modelo Easy, pero es para que vayan viendo, ¿no? Mientras en el mundo había estado de bienestar, acá en Chile y en Latinoamérica en general se implementa este modelo Easy. Me interesa, eso sí, destacarles algo en particular. Supuestamente el modelo Easy lo que hace es promover ¿qué sector de la economía, chiquilla? ¿Primario, secundario, terciario? ¿Alguien que sepa Secundario. aquí? Secundario. Efectivamente, el modelo Easy, ¿qué es lo que va a decir? Nosotros solo hemos producido materia prima. Y ningún país del mundo, hacia el modelo Easy, se ha hecho millonario, se ha hecho potencia mundial vendiendo materia prima. Porque la materia prima se puede conseguir en cualquier lado. Es solamente la industrialización lo que genera un plusvalor. Si yo vengo de un producto industrializado, siempre lo voy a poder vender más caro. De hecho, ustedes dicen, no sé, por ejemplo, los celulares con el tiempo empiezan a bajar de precio. Sí, pero los modelos viejos, los modelos nuevos, el iPhone, todos los años sacan un iPhone nuevo y todos los años ese iPhone es súper caro. La tecnología no pierde el precio, al contrario, muchas veces va mejorando los precios de venta. La materia prima no, porque si yo estoy vendiendo tomate, o como en el caso de Chile, yo estoy vendiendo trigo, bueno, hay otros países que producen trigo. Entonces le pueden comprar a otros países y en ese caso entonces empiezan a competir los países que producen materia prima y al final el trigo lo vendemos muy barato y nunca nos vamos a hacer millonarios vendiendo trigo. Entonces el modelo Easy, ¿qué es lo que dice? Vamos a intentar industrializarnos, ¿no? Vamos a potenciar ahora el sector secundario. Aunque, ojo, en Chile, y eso también es tip para la prueba de transición, el sector secundario nunca ha sido el más importante. Y ese fue, de hecho, el problema que tenía el modelo Easy. A pesar de que lo intentaron durante muchos años, en este momento el sector primario siguió siendo el más importante. Todavía la mayor cantidad de personas trabajaba en el campo, produciendo trigo y otros derivados de la agricultura, en las haciendas. Todavía no llegamos al gobierno de Allende, así que todavía tenemos la hacienda. Y además se va a seguir produciendo un mineral, ahora que ya no es el salitre, que es lo que vamos a empezar a producir ahora durante el siglo XX, el cobre. Y el cobre hasta acá no se va a tocar, lo puse acá arriba. La gran minería del cobre, no estos pequeños empresarios del cobre, que los pirquineros que van sacando cobre, eso es irrelevante prácticamente, pero la gran minería del cobre que produce toneladas y toneladas de cobre diario, se va a empezar a producir ahora, durante el siglo XX, cuando se acaba el salitre, y sobre todo va a quedar en manos de los empresarios norteamericanos. Y de hecho, para que se implementara el modelo Easy y Estados Unidos, no sé, no nos hicieron un golpe de Estado como pasó con Allende, los gobiernos radicales negociaron con Estados Unidos y dijeron, ya, déjanos implementar este modelo del estado de bienestar con la economía hacia adentro, casi que vamos a intentar echar a los empresarios extranjeros, pero a los empresarios del cobre no los vamos a tocar. Ellos tienen que quedar ahí tranquilitos. La gran minería del cobre no se va a tocar durante la primera mitad del siglo XX. Durante la primera mitad del siglo XX. Consultas, dudas hasta acá. Veo que parece que en el chat hay una consulta, así que voy a salirme al tiro. Ah, no. No hay ninguna consulta. Hasta acá se entiende. Dudas, consultas, complementos, chiquillos. Abran el micrófono más. Me pueden interrumpir. Profe, Sí. creo que no va como, no sé si está tan ligado, pero como que me surgió la duda, ¿hasta cuándo el patronato está como en Chile, hasta los gobiernos liberales? No, no, no. El patronato, lo que conocemos como patronato, en estricto rigor es como, ¿cómo decirlo? El patronato es como el acuerdo que tuvo el Papa. Fíjense lo que voy a decir, el acuerdo que tuvo el Papa con los reyes, para que los reyes fueran, en el fondo, los representantes oficiales de la iglesia en sus determinados territorios. Quizás Entonces, quiso decir mayorazgo, No, ah, algo así. ¿Puede ser o no? el no, es que se supone que como, ya, ¿dónde se estoy rayando la papa? No, 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 pero es que tiene razón. Entonces, acá en Chile existía el patronato. Efectivamente, el rey de España tenía el patronato, los virreyes y todos tenían como esta especie como de acuerdo, pero eso se acaba cuando nosotros nos independizamos. Ahí deja de existir el patronato. Diferente es lo que dice la Kiara, que es los mayorazgos, y de hecho esa pregunta aparece harto. Los mayorazgos en el fondo es como una forma de herencia en donde se privilegia como al hijo mayor, básicamente, una forma de heredar la propiedad que era muy importante, porque si siempre las grandes propiedades la hereda una sola persona que era el hijo mayor, entonces nunca íbamos a poder distribuir de una manera más equitativa las tierras y las propiedades.
Eso entiendo que Bernardo Higgins lo quiso acabar, pero por una cuestión legal me parece que continúa un rato más en el tiempo. Así que para no cuentearme, prefiero no contestarles como de manera exacta. Yo sé que Bernardo Higgins hizo una ley, es decir, a principios del siglo XIX, para acabar con los mayoracos, pero me parece que algo de eso después quedó y tuvieron que hacer otra ley, pero en este momento no lo recuerdo, así que prefiero no cuentearme. ¿Ya? Se los puedo comentar después porque así como estoy viendo, no voy a alcanzar a todos los que les traje preparado compartírselo hoy día, así que ahí vamos a ver si es que podemos hacer otra clase. Ya ahí sí que va a ser la última. No sé si hay más dudas, consultas, no sé si le respondí, Cote, lo que me planteaba. Sí, sí, gracias. Ya. Vamos a avanzar entonces con esta última parte del siglo XX. En realidad nos quedan 3 partes, así que voy a intentar ir un poquito más rápido. Segunda mitad del siglo XX, es decir, qué pasa después de la Segunda Guerra Mundial y hasta más o menos tiempo reciente, los 90. Ustedes ya lo saben, ¿cierto? La Guerra Fría. Después de la Segunda Guerra Mundial y hasta que se cae la Unión Soviética en 1990, vamos a tener esta disputa de la Guerra Fría, que es básicamente Estados Unidos contra la Unión Soviética, el capitalismo contra el comunismo. Aunque, ojo, este capitalismo la mayor parte del tiempo era un estado de bienestar, no era el neoliberalismo al que nosotros estamos acostumbrados. Ojo, incluso durante la Guerra Fría, Estados Unidos, para no quedar tan mal, porque el comunismo le ofrecía a todos los pobres. Entonces, el capitalismo, para no quedar tan mal, de hecho, va a tener un estado de bienestar más o menos fuerte. Fue una época feliz en algunos casos para el capitalismo, cuando en los primeros años le ganaban a Rusia, los gringos estaban viviendo súper bien. Ahora, este es el contexto del mundo. Pelea entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Ustedes ya saben que eso automáticamente implica un ambiente muy convulsionado para América Latina. Vamos a intentar resumirlo de la siguiente manera. ¿Qué es lo que pasa en Chile? Otra vez, línea de tiempo. Entre el 52 y el 58 prácticamente yo siento que esto no es tan importante que lo entiendan, sobre todo en términos económicos. Recuerden que el 52 se acaban los gobiernos radicales que habían implementado el modelo ISI. El modelo ISI básicamente, con ciertas reformas, va a durar hasta el tiempo de Allende. Solamente Pinochet va a acabar de raíz con el modelo ISI, ciertamente, ¿ya? Ahora, entre el 52 y el 58 apareció Carlos Ibáñez del Campo, ¿verdad? Él era un líder populista, entonces tuvo algunas reformas para mejorar el modelo ISI, después le quería quitar importancia al Estado, después se la volvió a dar, así que en términos económicos es medio raro el periodo. Pero después vamos a tener, entre el 58 y el 73, algo que se conoce como el periodo de las transformaciones estructurales. Y después del 73, ya saben que después del 73 vamos a tener la dictadura. ¿Cuáles fueron entonces las características económicas de este modelo? Durante el 52 y el 58, insisto, se mantuvo el modelo ISI, cambio importante en términos económicos prácticamente no hubo durante el populismo de Carlos Ibáñez del Campo. Y después, durante el periodo de las transformaciones estructurales, acá sí hay cambios importantes. ¿Por qué? Porque tuvimos 3 gobiernos consecutivamente diferentes. El gobierno de Jorge Alessandri, que era de derecha, el gobierno de Frei Montalva, que era de centro, de la democracia cristiana, y luego el gobierno de Allende, que era de izquierda. Tuvimos 3 proyectos políticos diferentes. En la práctica, estos 3 gobiernos más o menos mantuvieron el modelo ISI, pero se llama el proceso de las transformaciones estructurales porque cada uno de estos gobiernos, desde sus ideologías políticas, sí hizo reformas estructurales que eran fundamentales para la economía chilena. Chiquillos, de este tiempo, ¿qué cosas pueden preguntar? Durante todo el modelo ISI, si bien tuvo cosas muy buenas, se creó industria nacional, se creó Madensa, FENSA, se empezaron a hacer no solamente industrias nacionales, digo, de empresarios chilenos, sino que también industrias estatales. Porque para apoyar al empresario nacional, el modelo ISI, ¿qué es lo que decía? Pucha, yo este empresario nacional, para que compita con un empresario extranjero, lo tengo que apoyar. Por ejemplo, no sé, darle el petróleo más barato. ¿Cómo le doy el petróleo más barato a la empresa? Creando la Empresa Nacional de Petróleo, ENAP, que hasta el día de hoy existe. Necesitamos que en la industria, muchos procesos químicos de la industria se ocupa el azúcar. Entonces tengamos una industria estatal de azúcar, la IANSA. Necesitan transporte. Bueno, creamos la empresa de ferrocarriles del Estado, empresa estatal de transporte, para que los empresarios tengan transporte más barato. Y así empezaron a crear empresas estatales estratégicas para apoyar a los empresarios locales. Ahora, todo esto implicaba también un gasto del Estado importante. Entonces, ustedes, como saben, si bien tuvo muchos méritos el modelo ISI, tuvo algunos defectos. Yo les quiero recordar los 2 defectos más importantes, chiquillos. No lo anoté en el Power porque estaba difícil resumir todo en un mismo Power, pero para que lo anoten. Defectos del modelo ISI, ¿cuáles fueron los primeros? El primero es que nunca al final lograron lo que se proponían, es decir, dejar de depender del extranjero.
dejar de depender de la maquinaria, de la tecnología extranjera. Chile mejoró harto en maquinaria, mejoró harto en tecnología en este tiempo, pero nunca le alcanzó para dejar de depender. Entonces, al final, esto de industrializar, es decir, sustituir las importaciones a través de la industrialización, no se logró porque nos industrializamos, pero nunca dejamos de sustituir las importaciones porque las necesitábamos igual. Entonces, al final, igual necesitábamos gastar plata comprando cosas en el extranjero. Como en la práctica esto se transformó en gastar tanta plata, se va a generar el segundo problema común del modelo Easy, que es la inflación, ¿no? Durante todo este siglo XX, desde que parte el modelo Easy con los gobiernos radicales hasta el gobierno de Allende, que fue el que tuvo los momentos peores de inflación, todo el rato hubo inflación. Allende es el peor ejemplo, llegó a tener un 3000% de inflación, imagínense esa locura, ¿no? Entonces, esos son los problemas fundamentales del modelo Easy. Ahora, como yo les comentaba, perdón que haga una explicación tan larga, la inflación se genera cuando hacemos mucho dinero, ¿cierto? El Estado hace mucho dinero para financiar toda la ayuda social, las empresas estatales que muchas veces no funcionaban tan bien, entonces el Estado les decía, ya, tú no funcionáis tan bien, bueno, no importa, hago más plata y te pongo ahí para que te compres las maquinarias, ¿cierto? Si hay mucha plata y dinero circulante, se genera inflación. ¿De qué manera entonces van a decir los gobernantes de esta época de los procesos estructurales, de qué manera podemos hacer para que en lugar de hacer tanta plata, mejor produzcamos más plata, ¿no? Para que no tengamos que hacer artificialmente plata, sino que efectivamente le llegue más plata al Estado, pero porque estamos vendiendo más, porque estamos siendo más rentables. Lo van a intentar generar a través de dos fenómenos. En primer lugar, la chilenización y nacionalización del cobre. Esto parte con Frei Montalva, no con Allende. Frei Montalva dice, vamos a chilenizar el cobre, es decir, el 50% más o menos del cobre, 51% queda a manos del Estado y lo otro queda a manos de privados. A veces había una propiedad mixta, ¿no? Donde el Estado tenía el 51% de propiedad de la empresa, el 49% lo tenían los extranjeros, eso fue la chilenización. Y después cuando llega Allende, radicaliza esto y dice, no, es que necesitamos más plata, porque como yo soy un presidente socialista, necesito más reformas sociales. ¿Y de dónde voy a sacar esta plata para no generar inflación? Del cobre, que en ese tiempo era todavía el 50% de los gringos, ahora va a ser 100% de los chilenos. Y esto de hecho se aprobó en el Parlamento con el 100% de los votos, unánime. Hasta los políticos de derecha votaron de acuerdo con nacionalizar el cobre porque era muy obvio, Chile necesitaba más plata. Ahora, esto se lo cuento como paréntesis, ¿no? Allende también tuvo mala suerte porque él quería financiar todo gracias al cobre, pero lamentablemente justo en los años en que Allende fue presidente, la cotización internacional del cobre bruto, que es el que nosotros vendemos, bajó mucho. Entonces Allende esperaba ganar mucha plata vendiendo el cobre y como bajó el precio internacional del cobre, no llegó tanta plata y por ende al final, más el bloqueo económico, terminó igual con una inflación gigante. ¿Y cuál era lo segundo? ¿Por qué el modelo Easy no le iba tan bien? Porque así como en las ciudades, yo les decía, tenemos industrializados el campo, o sea, en las ciudades tenemos industrializadas, perdón, todo, ya estamos generando tecnología, tenemos industria en las ciudades. En el campo, yo se los dije recién hace alguna diapositiva atrás, en el campo seguíamos con la estructura de la hacienda. Seguíamos con la misma hacienda. Si el patrón que estaba en el campo, el patrón hacendado, que todavía está ahí, los nietos y los bisnietos de estos gallos hacendados que estaban en la colonia, ¿verdad? Siguen en el campo y ellos seguían en el campo tratando a sus trabajadores como inquilinos, es decir, no le pagaban sueldo. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que la hacienda no necesitaba mecanizar el campo. No necesitaba hacer que esa producción fuera más rentable y por ende que el campo vendiera más y sobre todo que los productos llegaran más rápido a las industrias del campo. ¿Por qué no la necesitaban? Porque los trabajadores no les pagaban el sueldo. Entonces, para solucionar este problema del campo, que al final también hacía que el modelo Easy no funcionara como debería, es decir, teníamos un atraso agrícola muy importante, ¿qué es lo que va a empezar a pasar entonces? Que se van a proponer diferentes formas de hacer reforma agraria. La reforma agraria modifica la estructura del campo, ¿no? Entonces Jorge Alessandri va a hacer una primera reforma agraria, que es la reforma del macetero, después Eduardo Frei va a profundizar esta reforma agraria y Allende ya va a terminar haciendo una reforma agraria mucho más profunda, en donde básicamente le van a reducir la tierra a los que tienen más, para intentar dársela a cooperativas de personas que están más necesitadas y que quieren trabajar la tierra. Ya sabemos que estas reformas estructurales, sobre todo la nacionalización del cobre y la reforma agraria, van a generar, por supuesto, muchas molestias en los empresarios, tanto en los hacendados
dueños de las tierras tradicionalmente, ¿no? Desde la colonia, y a los empresarios extranjeros que eran dueños del cobre y dueños de todo lo que se producía en Chile, esos dos grupos, tanto los terratenientes como los empresarios extranjeros gringos, sobre todo dueños del cobre, van a estar muy molestos. Esto en parte va a explicar el clima para que se haga un golpe de Estado, ¿no? Y ya en el golpe de Estado, yo creo que esto no lo necesitamos revisar con tanta profundidad, pero Pinochet va a confiar en un grupo de economistas que son los Chicago Boys, y por primera vez en la historia, de toda la historia de la humanidad, de toda esta historia económica que hemos estado viviendo, por primera vez en la historia, un país va a implementar el neoliberalismo, que era como volver a la libertad de mercado y de comercio que se tenía antes de la crisis del 29, ¿no? Donde se dejaba a los empresarios hacer lo que querían. Bueno, eso es básicamente el neoliberalismo. Vuelve por ende a la economía abierta, se acaba el modelo ICI, ahora otra vez van a poder entrar los empresarios extranjeros, y obviamente esto va a volver a concentrarse en la exportación de materias primas. A Pinochet va a decir, bueno, ¿y para qué queremos la industria si la industria se la podemos dejar a los extranjeros? ¿Para qué vamos a invertir en industria? Concentrémonos. Esto aparece harto también en la prueba de transición, en nuestras ventajas comparativas. ¿Qué es una ventaja comparativa? Bueno, Chile tiene harto cobre, produzcamos cobre. Chile tiene hartas uvas, produzcamos vino. Chile tiene harto árbol en el sur de Chile, produzcamos celulosa. Y básicamente producimos materias primas. Eso va a implicar que ganemos mucha plata gracias a los impuestos de los extranjeros, va a hacer que la economía se estabilice, porque como dejamos libertad de mercado, ahora ya no nos tenemos que preocupar de la inflación. En algún momento la inflación se va a regular y vamos a tener un país mucho más estable, que podríamos decir el país estable estuvo hasta el coronavirus. La economía chilena se mantuvo más o menos relativamente estable hasta esta crisis que estamos viviendo con el coronavirus, ¿no? Me interesaba este concepto de ventajas comparativas, por si lo preguntan ahí, por si lo quieren anotar. ¿Qué son ventajas comparativas? Chile tiene cobre, Chile tiene diversidad de recursos naturales porque tiene diversidad de clima, ¿no? Chile tiene una cordillera de los Andes que está llena de minerales. Tiene una cordillera de los Andes que está llena de minerales. Le digo, su pieza es como algo brillante, como un Rocío mar o tiene algo así, el color micrófono lila. abierto, la voy a silenciar. Una cuarta ventaja comparativa también, Chile tiene una franja de mar impresionante, lo que nos permite comerciar por diferentes puertos y lo que además también nos permite comerciar muchos pescados, ¿ya? Pero básicamente Chile, otra vez con la implementación del neoliberalismo, ahora sí se consolida que otra vez nos concentramos en el sector primario de la economía, ¿ya? En el sector primario volvemos a producir materia prima, ahora se acaba el estado de bienestar, esta es la última característica de la dictadura, se acaba el estado de bienestar, y ahora pasamos por la constitución de Pinochet a tener un modelo de Estado subsidiario, es decir, el Estado no se mete en la economía salvo en las partes más chiquititas en donde la gente efectivamente no puede entrar al mercado para ganarse la plata por sí solo, ¿no? Y ahí aparece FONASA, aparecen los subsidios habitacionales, aparecen los programas de pensiones para los abuelitos, etcétera, etcétera. Ya no somos un Estado de bienestar, es un Estado subsidiario. El Estado no se mete en educación, el Estado no se mete en salud, hay ISAPRE, hay universidades privadas, hay colegios privados, ese es el neoliberalismo. ¿Mm? Chiquilles, me falta la última parte de la clase, me quedan 13 minutitos, o sea, no es la última parte de la clase, es la última parte de la cronología, les traía muchas más cosas, pero insisto, vamos a tener que hacer otra clase, pero igual me gustaría terminar la cronología con la economía actual, que es lo que más aparece probablemente en la prueba de transición. O sea, en este módulo de economía, porque todo lo para atrás aparece en diferentes preguntas dentro del módulo de historia común. ¿Mm? Quiero ver de todas maneras si aquí hay dudas, consultas, chiquillas. Comentarios, ¿se entendió todo bien hasta acá, chiquillos? Me interesa si es que se perdieron en algún momento, pregúntenme nomás. Yo espero estar haciendo aporte, pero no sé, en una de esas la estoy confundiendo con tanta historia. No, está bien, pero lo de economía igual son como 10 preguntas. Sí, 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 sí. No, no Y son lo de tantas. formación ciudadana es caleta, es demasiado. Son como 30 preguntas, sí, son muchas. Y es pura ley y es muy cuático. Sí, sí, está acuático ese módulo, por eso es que vamos a partir en la siguiente clase, porque ahí yo les cuento cuándo podamos hacer lo que me falta en otra clase, quizás para no ocuparle el horario al profe o la profe que viene. O sea, ya sé que profe viene, pero quiero mantener la sorpresa. Y el siguiente módulo que viene es el de formación ciudadana, así que ojalá que le aprovechen de sacar como harto jugo, porque ya con economía y con formación ciudadana tienen todos los vacíos cubiertos, ¿no? Todo lo demás de historia, como de América, de Chile, de Europa, al menos ya lo hemos visto en clases en años anteriores y de hecho lo acabamos de reforzar igual, así que ojalá que eso les pueda servir harto, puede ser la idea.
Ya, chiquillas, vamos a ir con la última parte de la clase. Yo sé que a las 2:30 parte la clase de química de preparación para la prueba de transición también con la profe Cami, así que si alguien de pronto a las 2:30 me quiere abandonar para conectarse a la clase de química, está bien. Yo espero terminar, no sé, a las 2:30, lo más 12:35. Me falta esta última diapositiva, solamente esta última. ¿Qué es lo que pasa en el siglo XXI? Es decir, desde que se cae la Unión Soviética, podríamos decir, se acaba el contexto de la Guerra Fría. Sin la Unión Soviética no hay Guerra Fría. Hasta nuestros días, ¿cuál es el concepto? A ese concepto le llamamos la globalización, ¿no? Ahora ya no hablamos de un mundo bipolar. ¿Se acuerdan que durante la Guerra Fría decíamos tenemos dos polos, un mundo dividido en dos bloques, Estados Unidos y la Unión Soviética? Bueno, ahora sin la Unión Soviética ya pasamos a tener un mundo unipolar. Podríamos decir que tenemos una globalización capitalista. Eso es quizás lo que caracteriza mejor esta época, una globalización capitalista. Y además, bueno, se genera una interdependencia entre las naciones, de eso se trata la globalización, ¿no? Como ahora prácticamente todos los países son capitalistas, incluso China, que es comunista, por ejemplo, su economía en buena parte también capitalista, está inserto en los mercados mundiales con todos los países capitalistas, entonces igual es parte del capitalismo economías como la de China, ¿no? Se genera una interdependencia. ¿Qué quiere decir esto? Que de pronto hay países que parecen chiquititos o insignificantes, pero una crisis en un país lejano al final le repercute en todo el mundo, ¿no? Porque están todos los mercados conectados, los empresarios chilenos están repartidos por todo el mundo vendiendo productos, y los empresarios extranjeros están a su vez en Chile, ¿no? Esto está favorecido por el neoliberalismo. Chiquillas, se me olvidó comentarles, pero una vez que se implementa con sangre el neoliberalismo en Chile en medio de una dictadura, y una vez que consiguen estabilizar la inflación, Chile se supone que pasa a ser un modelo. Entonces, por eso es que al final países como Estados Unidos, sobre todo con Ronald Reagan, y en Inglaterra con Margaret Thatcher, van a implementar durante algunos tiempos el neoliberalismo también. Y el neoliberalismo, como decía, la idea es no cobrar impuestos en la frontera, es decir, eliminar las barreras arancelarias para que los empresarios extranjeros se puedan mover para el país que quieran, ¿no? Si ya no hay barrera arancelaria, entonces los países van a empezar a comerciar por diferentes lados. Eso es parte del contexto de la globalización. El capital se va para todos lados. Ahora más encima yo puedo llegar y comprarme una acción si quiero de una empresa alemana en la bolsa de comercio porque está todo globalizado. Eso es la globalización. Pero de este contexto mundial aparecen también varias preguntas en la prueba de transición que me parecen importantes, que se llama esto que es la internacionalización de la economía. Esto lo vemos en materia de cuarto medio, así que si es que no se me entiende muy bien a mí, igual en estas clases que tenemos de cuarto medio común, lo van a ver en profundidad porque es una unidad de cuarto, ¿ya? Esta globalización, entonces, esta internacionalización de la economía van a tener dos características fundamentales que me interesa que las recuerden. La primera, la existencia de empresas transnacionales. Ejemplo clásico, McDonald's, Coca-Cola. No hay ejemplos más clásicos que ellos, pero en realidad las empresas transnacionales más poderosas también tienen una influencia en la producción. Por ejemplo, las empresas que producen el cobre en Chile, que son multimillonarios, son empresas transnacionales. Las empresas que producen la celulosa en el sur, empresas transnacionales. Las empresas que producen automóviles, computadores, celulares, pucha, un montón de empresas que ustedes se pueden imaginar, y yo creo que ustedes las conocen, son empresas transnacionales. Ya. No, Voy a silenciar a la Javiera que estaba ahí con el micrófono abierto. Si me quiere hacer una pregunta, active nomás su micrófono. ¿Ya? Chiquillos, ¿por qué es importante la empresa transnacional en este nuevo contexto? Porque una empresa transnacional es tan importante, tiene tanta riqueza a nivel mundial, que incluso los gobiernos locales, los gobiernos de cada país, les cuesta legislar a esa empresa. Imagínense ustedes que Piñera le dijera a McDonald's: ¿sabéis que McDonald's te vamos a reformar porque les pagáis muy poco a los trabajadores? No puede ser que tengáis tanta plata a nivel mundial, loco. Tenéis locales de McDonald's en todo el mundo y en todas las ciudades de Chile, y a los trabajadores les pagáis el mínimo. Bueno, si Piñera se atreviera a hacer eso, el dueño de McDonald's llama a Donald Trump, que también es empresario, probablemente son amigos. Donald Trump llama a Piñera y le dice: oye, loco, ¿te quieres meter con McDonald's? Y McDonald's tiene más plata que todo Chile junto. ¿Qué le vaya a hacer a McDonald's? Entonces, prácticamente las empresas transnacionales son como una especie como de nuevo Estado en sí mismo, que tiene como un poder prácticamente omnipotente, casi nadie los puede regular. Y en ese sentido también pasa a ser importante por una segunda razón que la puse acá: la deslocalización de la producción, que es un fenómeno fundamental de la globalización. ¿En qué consiste esto? En que como los empresarios extranjeros ya pueden comerciar muy libremente en diferentes países, ¿qué es lo que van a empezar a hacer? Que van a partir su proceso de producción en diferentes momentos. ¿Mm?
Entonces, supongamos que una empresa quiere generar un auto, no sé, la Hyundai, quiere construir un auto, pero resulta que las ruedas son más fáciles de producir o es más barato producir las ruedas en Brasil, porque ahí hay el caucho. Pero en cambio todos los motores que están relacionados con el petróleo son más fáciles de producir en México, porque ahí ellos son expertos en petróleo. Y además a los trabajadores que van a generar todo lo demás se les puede pagar más barato en la India, porque ahí en la India el sueldo mínimo es de $1. Entonces, efectivamente, ¿a qué le llamamos deslocalización de la producción o fragmentación de la producción? Producir la rueda en Brasil, lo del petróleo en México y con los trabajadores que están allá en la India y todos los demás lo producen esos trabajadores baratos. Eso es la deslocalización de la producción, ¿no? ¿Qué consecuencias tiene este proceso? En primer lugar, que en estos países, ¿se acuerdan que vimos en el siglo XIX? Las industrias partieron en Europa, en Inglaterra sobre todo, después en Francia, en Alemania, en Japón también, etc. Ahora, estos países que tradicionalmente tenían la industria, ahora como a los empresarios les conviene producir en otros países, se van a llevar estas empresas a los lugares en que se puede producir más barato, generalmente países como Malasia, ¿verdad? Estos países como que pueden explotar por ahí en Asia que no tienen ninguna regulación laboral. Eso implica que, por ejemplo, países como España, como Inglaterra y como Francia, ahora se están quedando sin pega, porque antes trabajaban en la industria, pero ahora se la están llevando. Entonces se empieza a generar desempleo o empleos de menor calidad en estos países europeos. Es un fenómeno muy reciente, por eso es que se está recién generando. Por otro lado, países como Malasia, que es como el ejemplo clásico, no sé, podemos poner países africanos y o asiáticos, efectivamente van a tener pega, pero les van a pagar el mínimo, les pagan $1 diario. ¿Mm? Entonces les pagan en pésimas condiciones laborales. ¿Y por qué? Porque si esos gobernantes dijeran, ah, no, a la empresa transnacional le vamos a poner condiciones laborales más grandes, vamos a poner un sueldo mínimo más grande. En primer lugar, probablemente no van a poder ir en contra del poder de la empresa transnacional, pero aunque pudieran, ¿qué implica para la empresa transnacional? No, pues, saca su industria de ahí y se va a producir a otro país en donde el sueldo mínimo siga siendo de $1, muy barato. Entonces yo produzo todo ahí y después vendo en otras partes y así gano mucho más plata. De ahí, chiquillas, que viene una reflexión. Por ejemplo, ¿por qué, no sé, pueden llegar y vender, no sé si han visto en estas cadenas de retail, no sé, H&M o cadenas parecidas donde hay ropa como aparentemente de muy buena calidad y qué sé yo, y la venden, pucha, no sé, a 3 lucas una polera, a 2 lucas una polera? ¿Cómo una polera que se hizo en Malasia la terminan vendiendo acá tan barato? ¿Cómo puede ser eso? Bueno, porque imagínense cuánto le pagan a la gente de Malasia para que cada polera la puedan vender a 2 lucas. Imagínense cuánto le pagan a la gente de Malasia, ¿no? Entonces, eso es parte de la globalización. Y además esto genera otro problema, que al final la contaminación que históricamente se la estaban bancando los países europeos porque ahí estaba la industria, ahora esa contaminación la están trasladando a los países más pobres del mundo. Porque en esos países europeos que tienen mayor conciencia ambiental, la población le exigió a sus gobernantes tener legislación ambiental más estricta, que no sea llegar y contaminar. Entonces sacaron su industria, se fueron a producir a los lugares más pobres, a Asia, a África y también a Latinoamérica. Las empresas de cobre chileno, ustedes lo pueden ver en Quintero, no tienen ninguna preocupación ambiental, llegan y producen, entonces contaminan acá y se llevan la riqueza para los otros países. Eso es la deslocalización de la producción. Tenemos algunas preguntas acá en el chat. Claro, Adidas, Zara, H&M, Forever 21, toda, toda esa ropa, la que ahora acá dice, dejen de comprar fast fashion, compren ropa usada, claro, porque uno compra ropa de esta barata, rápida, ¿cierto? Como en estas industrias que ustedes mostraron, y uno dice, oh, chuta, qué bacán, me compré una polera súper barata, sin darnos cuenta de que en el fondo nosotros estamos fomentando esa industria. Si nadie comprara las poleras baratas, entonces no estarían explotando probablemente a la gente de Malasia. Entonces, en ese sentido, nosotros sin darnos cuenta, nos estamos haciendo partícipes de la explotación que se genera al otro lado del continente. Vamos a tener jóvenes que por $1 trabajan 14 horas diarias en Malasia, y vamos a tener jóvenes que también tienen muy poca plata, y porque tienen poca plata, compran poleras baratas, y de esa manera se hacen cómplices de lo otro. Entonces, estamos en esta globalización en un sistema mundial interconectado que genera nuevos fenómenos que no habíamos visto antes en la historia. ¿Ya? Chile. ¿Qué pasa con Chile entonces en esta última parte de la historia? ¿Cuáles son los procesos internacionales? Chile, sobre todo, se va a meter a la globalización con todo. Les doy un dato, chiquillos. Chile, de todos los países del mundo, Chile es el país que tiene más relaciones comerciales oficiales con los demás países del mundo. Es el país que tiene la mayor cantidad de relaciones comerciales oficiales del mundo.
A ese nivel de globalización he estado. Claro, fuimos el primer país neoliberal que bajó las barreras arancelarias, entonces somos expertos en comerciar con empresarios extranjeros y con otros países del mundo. Mejoraron su imagen país, chiquillos, con Pinochet, si bien parte el neoliberalismo y tenemos una apertura de la economía en donde los empresarios extranjeros pueden entrar a comerciar para acá, nadie quería sacarse una foto con Pinochet. Nadie quería reconocer que hizo, no sé, un tratado de libre comercio con Pinochet porque nadie quería hacer tratados de libre comercio con un dictador violador de derechos humanos. Para la gente, no sé, los países europeos, la gente le hubiera reclamado a cualquier presidente que reconociera hacer tratados de libre comercio con un dictador. Es como un poco lo que le pasa a Maduro o lo que pasa en Cuba, ¿no? Los países dicen, no, en Venezuela y en Cuba se violan los derechos humanos, o no sé, en Cuba, por ejemplo, solo puede existir el Partido Comunista, no hay democracia, la gente no puede tener otro partido político. Entonces, ¿qué hacemos? No, nosotros no comerciamos con dictadores comunistas, nosotros los bloqueamos, ¿no? Eso también le pasaba a Pinochet. Nadie quería comerciar, a pesar de que venían empresarios extranjeros, venían por su propia cuenta, pero oficialmente los países no querían reconocer que comerciaban con Pinochet. ¿Qué es lo que va a pasar de los 90 en adelante? Mantenemos el modelo económico prácticamente tal cual. De hecho, los gobiernos de la concertación decían, la dictadura tuvo muchas cosas malas, pero el modelo económico no se toca. Y además la constitución de Pinochet lo que nos hace hasta el día de hoy es que en realidad no lo podemos tocar aunque queremos, pero básicamente ellos van a decir, mantenemos el modelo económico, pero ahora que ya nos limpiamos la imagen del dictador, ahora sí vamos a poder comerciar y hacer muchos tratados de libre comercio. Esto, bueno, reducimos los aranceles entonces, garantizamos la continuidad y la estabilidad de las exportaciones, ya habíamos hablado de esto, ¿no? Aprovechar las ventajas comparativas del país para aprovechar de producir, como les digo, vino, pescado, celulosa, cobre, que son básicamente nuestros productos, seguimos produciendo básicamente materia prima. En Chile básicamente no existe la industria tecnológica, en Chile no tenemos idea de cómo se genera un celular o un computador, ¿no? Y bueno, y además esto implica que nosotros seguimos con un Estado subsidiario hasta el día de hoy para garantizar la estabilidad. Nosotros le tenemos que decir al Fondo Monetario, al Banco Mundial, que no vamos a gastar plata, no sé, como en Argentina, que tienen educación gratis, que tienen salud gratis, pero de pronto tienen una inflación muy grande también en relación a que tienen muchos beneficios. Entonces, si hay mucha inflación, nos dicen estas organizaciones internacionales, si hay mucha inflación, tarde o temprano el país va a estar inestable, se puede generar una crisis política porque las cosas están muy caras, la gente se empobrece. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Hay que mantener un país estable y para eso dicen un Estado subsidiario, ¿no? Que no sea un Estado de bienestar, que no gaste mucho. En la práctica, chiquillos, Chile tiene Profe, tantas ¿cuál es la relaciones... diferencia entre el estado de bienestar y el subsidiario? Son exactamente opuestos. No sé quién me preguntó, pero son opuestos. El estado de bienestar es cuando el Estado hace un fuerte gasto social o gasto fiscal, pero en el fondo el Estado está gastando mucha plata en resguardar los derechos sociales, básicamente, ¿no? Es cuando el Estado gasta en salud, el Estado gasta en educación, pero no es que gaste, sino que incluso resguarda eso como derechos sociales, ¿no? Toda la salud es gratuita y pública. Eso es un estado de bienestar. Toda la educación es pública y gratuita. Las viviendas son públicas y gratuitas. No sé, vamos a apoyar a los empresarios locales. Eso es un estado de bienestar. Lo que pasó en Europa después de la crisis del 29, lo que pasó durante el modelo ISI. Ese es el estado de bienestar. Un Profe, estado subsidiario, al tiro para terminar la respuesta, el estado subsidiario es todo lo contrario, es decir, de toda la cantidad de plata, el Estado no gasta mucha plata, se deja la oferta de la libre ley de oferta y demanda, ¿no? Eso se deja tranquilo, entonces el estado subsidiario, ¿dónde se mete? En aquellas personas que a pesar de que el mercado funcione bien, igual lo están pasando mal. Entonces el estado subsidiario, ¿qué es? FONASA. El estado subsidiario es la escuela municipal. El estado subsidiario es los subsidios habitacionales que le ayudan a la gente. Pero a los más pobres, en todo lo demás, el mercado funciona tranquilo. No sé si se entiende la diferencia. Sí, profe, pero entonces un país como Canadá, por ejemplo, sería estado de bienestar porque tiene salud y educación gratis, Claro, completamente. claro. Ah, ya. Canadá sigue siendo estado de bienestar, Alemania, Australia, bueno, todos los países nórdicos que son como un ejemplo, ¿no? Porque todos dicen que funcionan bien, Finlandia, Dinamarca, Suiza, todos esos son estados de bienestar. De hecho, el único país que es muy como Chile, es decir, muy neoliberal, muy estado subsidiario y poco estado de bienestar, es Estados Unidos. Chile siguió el ejemplo de Estados Unidos y Estados Unidos como que en ese sentido somos como países hermanos. En ese sentido Estados Unidos se parece a Chile porque ahí el Estado quizás no es tan potente como los demás países europeos capitalistas.
¿Mm? Aunque igual el Estado en Estados Unidos es más presente que en Chile. Igual los pobres tienen otros beneficios que no tenemos en Chile, pero porque Estados Unidos tiene más plata. Pero ellos no son un estado de bienestar, quizás como sí lo es Alemania, Australia, etcétera, etcétera. ¿Mm? Profe, o Dígame. sea, el estado de bienestar como que se preocupa del bienestar de la sociedad. Efectivamente, por eso es que le pusieron ese nombre, se Ah, preocupa del ya, bienestar de la sociedad en general, claro. En gracias. cambio, el Profe, Estado ¿y Rusia? subsidiario, sí, dígame. ¿Y Rusia qué sería? ¿Qué estado sería Rusia? Claro, estado de bienestar también podríamos decir que es Rusia. Lo que pasa es que, claro, Rusia es más estado de bienestar todavía, porque Rusia, si bien ya no es un país comunista, ¿no? Ya se acabó Pero la Unión igual tiene el Soviética, mismo todo eso. sistema, pues, ¿no? No exactamente el mismo, porque ustedes se imaginan, en el Estado comunista los empresarios ni siquiera pueden existir, no debería haber propiedad privada en un Estado comunista. En Cuba hay muy pocos empresarios, de hecho están los empresarios del turismo, otros más, pero casi todo lo demás es del Estado, es estatal. No existen los empresarios, el comunismo en ese sentido es brutalmente diferente al capitalismo, ¿ya? Por eso es que son opuestos. En Rusia, cuando se acaba el comunismo, efectivamente le dan el ingreso a los empresarios extranjeros. De hecho, eso se llama la perestroika, que es lo que acaba con la Unión Soviética. Dejar que los empresarios extranjeros entren en Rusia y por ende no vamos a matar ni vamos a perseguir a los empresarios, ¿no? Entonces, dejaron de ser un país comunista, pero muchas cosas estructurales que tenía el comunismo se mantuvieron igual en el nuevo Rusia. Entonces, por ejemplo, toda esta parte del estado de bienestar que tiene el comunismo, de hacer que la educación sea gratis, que la salud sea gratis, de apoyar a la vivienda de las personas, de que hayan algunas empresas estatales, eso se mantiene en Rusia hasta el día de hoy. ¿Mm? Ah, ya, gracias. De nada. Ya para ir finalizando, chiquillos, yo les decía, iba a terminar 5 minutos más tarde, les dejo esto de cuáles son las relaciones multilaterales más conocidas de Chile, ¿no? La ONU, la OCDE, la PEC, la ALADI, estas son organizaciones que tienen influencia. Esto a ustedes no les queda otra que quizás estudiarlo de memoria, ya si quieren tener 850, ¿no? Porque en términos generales ya sí establecimos relaciones, pero por ejemplo a veces en la prueba pueden hacer, aunque se supone que la prueba de transición es de habilidades y no de cosas de memoria, yo todavía no veo mucho la diferencia, pero por ejemplo, Chile tiene relaciones bilaterales, es cuando uno establece relación entre dos lados. Por ejemplo, tenemos Tratado de Libre Comercio de Chile con Estados Unidos. Tenemos Tratado de Libre Comercio de China con Chile. Esos son tratados de libre comercio, relaciones de dos partes. Y hablamos de una relación multilateral cuando ya nos metemos a una organización en donde hay diferentes países, ¿no? Como la OCDE, como la PEC, y estas organizaciones lo que hacen es que en el fondo, no sé, los 20 países que conforman la CAN, por ejemplo, la Comunidad Andina, con Bolivia, con Perú, con Venezuela, en esta CAN, esos países entre sí tienen los mismos acuerdos comerciales, es decir, acuerdan no cobrarse impuestos en determinados productos, acuerdan potenciarse el transporte entre ellos mismos, acuerdan, no sé, ya Venezuela me vende esto más barato y yo te vendo más barato a ti, pero en general es un acuerdo multilateral, ahí ya son varios países. Esto antes no existía mucho porque los capitalistas se ponían de acuerdo entre sí y los comunistas se ponían de acuerdo entre sí. En una cuestión en este nuevo contexto de la globalización se van a crear muchas más organizaciones en donde hay acuerdo entre diferentes países, ¿no? Como la Unión Europea, ¿verdad? Como la OCDE, etcétera, etcétera, y acá en Latinoamérica con la CAN y con el Mercosur. Este tipo de cosas yo creo que ya si que quieren aprenderse todos estos nombres y todo, ya lo pueden hacer, pero eso ya es por su propia cuenta, porque si me Profe, pongo a hablar de ayer cada apareció. organización, nos vamos a demorar No, mucho. pero sí ¿Sí? apareció. Apareció Mercosur, NAFTA y APEC, un montón de como organizaciones y eran todas de memoria. Apareció una pregunta. Sí. Claro, por eso les digo, ahí ya si se quieren preparar bien, no les queda otra como estudiarse. A mí me interesa que comprendan como el contexto general y eso. Ahora, yo espero que la prueba de transición de verdad, porque se supone que van a preguntar menos cosas de memoria y que van a hacer más cosas de análisis. Entonces, lo que yo hice hoy día es para que ustedes analicen toda la historia. En ese sentido, tienen las medias herramientas para analizar. Pero claro, hay algunos datos que uno lamentablemente se tiene que aprender de memoria, así que ahí ya les queda como para el estudio, ¿no? ¿Mm? Me preguntan acá, última pregunta, ¿por qué Donald Trump quería sacar la organización de protección para niños inmigrantes que usaba de excusa? Sé que no tiene nada que ver, pero me acordé. No, es que es muy interesante, chiquillos, porque nosotros estamos, ya les decíamos, en pleno proceso de globalización. Entonces están todos los países interconectados. ¿Qué es lo que pasa en Estados Unidos? ¿Y por qué Donald Trump sigue teniendo tanta importancia en Estados Unidos? Porque Estados Unidos, como hasta ahora era tan abierto y tan conectado con la globalización, empezó a pasar que, por ejemplo, muchas empresas alemanas, por ejemplo, que hacen autos bacanes, vendían más autos en Estados Unidos que las propias empresas gringas que producían automóviles.
Después, no sé, en otro rubro de la economía, a los chinos les está yendo tan bien, o a los japoneses les está yendo tan bien, que los chinos y los japoneses empezaron a vender dentro de Estados Unidos más que los estadounidenses mismos. ¿Mm? Y por supuesto que a nivel internacional también. Entonces, ¿qué dice Donald Trump? ¿Cuál es la pillería de Donald Trump? ¿A qué apunta su discurso? Su discurso apunta a toda la gente blanca de Estados Unidos que históricamente, supuestamente, es la clase media, no son los negros del Bronx, no son la gente más popular, la clase media blanca, que además históricamente en Estados Unidos es muy racista, ¿no? Entonces, ¿ellos por qué votan por Donald Trump? ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que dice Donald Trump? Ya estamos aburridos de apoyar a los extranjeros. Jay tira todo su discurso anti-migrante en contra de los negros, en contra de los mexicanos, en contra de los latinos. Ahí tira todo su discurso a migrantes, pero ojo, Donald Trump dice, y también estamos aburridos de darle tanta importancia a los empresarios extranjeros. Nosotros queremos potenciar a los empresarios nacionales. Y en ese sentido, si bien Donald Trump es capitalista hasta las masas y todo lo que quieran, pero en ese sentido Donald Trump es un poquito más proteccionista, ¿no? Un poquito como el modelo Easy. Quiere potenciar más a los empresarios norteamericanos para dejar de lado un poquitito a los empresarios extranjeros. Y con eso se gana todo el nacionalismo, el patriotismo, esta cuestión que es bien fascista, ¿no? En Estados Unidos, porque Donald Trump por primera vez, quizás hace mucho tiempo en la historia de Estados Unidos, desde los primeros gobernantes del Estado de Bienestar, viene a decir, tenemos que potenciar al empresario local, cortémosle de darle tanta importancia a los chinos y de darle tanta importancia a los japoneses, ¿no? Por eso es que Donald Trump es como un presidente atípico para la historia de Estados Unidos. Genera menos libertad económica de lo que están acostumbrados los gringos. Ya, chiquillos, creo que ahora lo vamos a dejar hasta aquí ya, porque no quiero saltarme mucho lo de la clase de la Cami, pero insisto, miren, solo para que vean lo que viene. Quería hablarles como de esto, que es ya abiertamente como el módulo de economía, tenemos como algunas diapositivas, la estoy pasando muy rapidito, para explicarles cómo funciona la economía chilena, muy concretamente, cómo funcionan las tarjetas de crédito y todo eso, y les traía también algunos ejercicios, ya, pero por razones de tiempo lo vamos a dejar hasta acá para que, nada, pues si quieren conectarse a la clase de la profe Cami, si no, bueno, para descansar, porque ya estaba hablando harto rato también, así que eso, pues no sé si tienen dudas, consultas, chiquillas, para ir finalizando. Ya, entonces lo vamos a dejar hasta acá, chiquillas, no hay dudas, más consultas. Les voy a comentar por el Instagram y le voy a decir a los profes jefes de sus cursos que les comenten a través de sus grupos de WhatsApp cuándo vamos a hacer esta última pedacito de clase que me faltó. Ya vamos a ver si es que lo hacemos el martes y le puedo pedir al profe que viene que quizás se corra una semana, y si no, por último ponemos un horario, no sé, un fin de semana y nos juntamos más relajados, por último podemos comer algo mientras estamos en la clase porque es un pedacito, ¿ya? Así que eso, pues chiquillas, que estén bien, les mando un abrazo grande a todos, vamos a cortar la grabación, un gusto hacerles clase, y si les puedo ayudar en cualquier cosita, me escriben nomás, estamos con total disposición, ¿ya? Ah, chiquilla, antes que se me olvide, también invitarlas formalmente. El día lunes vamos a hacer un conversatorio con todo el departamento de historia. A las 6:30 vamos a hablar, vamos a estar reflexionando sobre las perspectivas históricas que nos deja el estallido social y la crisis sanitaria, la pandemia del coronavirus. Así que el lunes a las 6:30, por favor, para que se conecten ahí. Nosotros los profes hacemos estas cositas con harto cariño para ustedes. Los otros colegas están motivados, están medio nerviosos ahí porque no están acostumbrados a hacer esto de las videoconferencias. Así que ojalá que nos puedan acompañar para que no nos sintamos tan solitos. Pues y ahí pueden comentar, pueden hacer preguntas, las vamos a estar leyendo todo el rato para que nos hagamos parte de esto. ¿Ya? De ahí ya después de este segundo conversatorio que tenemos, ya tenemos uno de Estados Unidos, yo creo que la idea es que vayamos haciendo más conversatorios con ustedes mismos, que ustedes nos estén contando también qué cosas están pasando, cómo lo están viviendo, así que ahí nos vamos a estar viendo de todas maneras. Ya pues chiquillos, que estén súper bien. Bueno, más ratito les subo el video también y el PowerPoint a la página del blog, ya en esa pestañita de la prueba de transición. Chao chiquillos, que estén bien. Un abrazo, gusto escucharlas. Nos vemos. Chaito, chaito. Chao. Chao, chao.